Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro eh, curso para preparación de la Olimpiada en Biología y empezamos con esta transparencia, esta diapositiva. Aquí podemos ver, o aquí pueden ver ustedes, algunas imágenes de algunos seres vivos. Tenemos lo que es una esponja, un tulipán, un coral, un paramecio, un bacilo, una amanita. Y lo importante, pues bueno, lo más básico es definir qué es biología. ¿Qué es bios? Piensen un rato. ¿Qué es logos? Y aquí está la definición. Bueno, biología es vida y logos es el estudio. Por lo tanto, la biología es el estudio de la vida. Y estudia todos los seres vivos. Aunque también es bien interesante que escuchen esto. La biología también estudia a compuestos abióticos, o sea, que no tienen vida, para poder estudiar cómo se relacionan estos factores abióticos con los seres vivos. Aquí tienen ustedes una tabla que la van a realizar en su libreta. Estos van a ser igual trabajos que me van a estar mandando, en donde me van a identificar qué conocen ustedes de los 5 reinos. Por ejemplo, tenemos aquí el reino animal, al reino vegetal, reino fungi, protista y el procarionte, ¿no? O el eubacteria. Me van a poner aquí ustedes si el reino animal es unicelular o son multicelulares. Unicelular es una célula, multicelular son muchas células, o ambos. Si creen ustedes que hay organismos animales unicelulares o hay multicelulares. Si los animales son microscópicos o macroscópicos, y si tienen célula procarionte o eucarionte. Ustedes recuerden, les voy a explicar un poquito, la célula eucarionte son aquellos organismos que van a estar formados por una célula y que en el centro tienen un núcleo donde van a estar todo el material genético de la información genética de los organismos. Y la procariota es mucho más pequeña y no tiene núcleo, es más, ni siquiera tiene organelos como la célula eucariota, que la célula eucariota sí tiene aparato de Golgi, tiene vacuolas y otras características. Entonces me van a ir llenando eso, por lo tanto tienen que investigar ustedes. Les voy a dar una pista, nada más una, nada más. Por ejemplo, en el reino animal solamente existen organismos multicelulares, nada más, no hay organismos unicelulares. Ustedes se pueden basar en buscar algunos libros, como por ejemplo el de Claudio Abillet, que es un libro muy bueno, que creo que se encuentra en línea. Y bueno, continuamos. Esto me lo van a entregar como trabajo en su mismo apunte que me van a realizar. ¿Qué características van a tener los seres vivos? Que es lo que les preguntaba en los videos pasados. Bueno, las principales características que tienen los seres vivos es que todos están formados por moléculas complejas de átomos de carbono. Todos. La base principal de las moléculas de los seres vivos es el carbono, porque el carbono tiene 4 enlaces y es mucho más fácil que se pueda unir con otros compuestos químicos y hacer cadenas largas de carbono. Otra característica es que la unidad funcional de la estructura son las células. ¿Qué quiere decir? Que todo ser vivo tiene célula. Todos los seres vivos van a tener célula. Realicen funciones metabólicas. ¿Cuáles son esas funciones metabólicas? Pues, por ejemplo, algunos organismos pueden captar fácilmente lo que es el CO2 y pueden convertirlo, bueno, capturan el carbono y pueden sacar el oxígeno. Esa es una función metabólica. Cuando ustedes se alimentan o están comiendo un dulce o algo, pues su cuerpo atrae el azúcar para obtener energía. Esa es una función metabólica. Tan solo lo que estoy haciendo yo ahorita, estar hablando, es una función metabólica. Todos los seres vivos se reproducen. Todos se van a reproducir. No hay ningún organismo que no se reproduzca. Aunque sean asexuales, evidentemente se dividen y generan a otros organismos. Acuérdense que hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Heredan sus características por el ADN. Esto es bien importante. Fíjense que esto es bien importante porque ahorita lo que estamos pasando por esta problemática de salud, hay gente que no cree en el coronavirus, en los virus, pero ni siquiera sabe lo que es el ADN. El ADN es una estructura larga, es un compuesto químico
que va a llevar toda la información genética de todos los seres vivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese tema es bien interesante. ¿Por qué? Ustedes tienen la mitad de genes de su papá, la mitad de genes de su mamá, y al juntar esos genes, pues dieron origen a un fenotipo, o sea, a una persona como las que son ustedes, con unas características genéticas muy específicas. Bueno, todos los seres vivos crecen. Todos los seres vivos hacen homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Pues evidentemente es intercambio de algunos fluidos y algunas características. Todos los organismos tienen irritabilidad. ¿A qué se refiere irritabilidad? No quiere decir que alguien te esté molestando y tú te enojas. Bueno, sí te irritas. Pero, por ejemplo, a la presencia de luz. Si una planta tiene una presencia de luz muy fuerte, se irrita la planta, hasta se puede deshidratar. Si una planta, por ejemplo, la ruda, piensen en la ruda, si ustedes pasan cerca de la ruda, la golpean sin querer, esa planta va a generar compuestos químicos para poderse defender, por lo tanto se está irritando. Todos los seres vivos tienen irritabilidad. Y otra cosa bien importante, la adaptación. La adaptación es que todos los seres vivos nos adaptamos a las condiciones ambientales. Eso de adaptación y evolución es bien interesante también. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un globo terráqueo. ¿Sí? Vean la parte norte del globo terráqueo, la parte del sur y la parte donde se encuentra el Ecuador. Pregunta: ¿en qué lugares del planeta Tierra se encuentra la gente de color de piel blanca y de ojos verdes y azules? La respuesta, pues, es evidentemente en el norte y en el sur. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Rusia, pues la gente es blanca con ojos azules y ojos claros. Abajo, Argentina, parte de Chile, Australia, pues la gente es blanca y con ojos azules y verdes. Pero en la parte del medio, donde se encuentran México, África, Cuba, la India, pues la mayoría de la gente no es blanca, es morenita. Tenemos los ojos cafés. Y eso se explica porque estamos adaptados a las condiciones ambientales. ¿Por qué? Si ustedes conocen a alguna persona que tenga los ojos claros, verdes o azules, y anda a las 12 del día caminando aquí por Pachuca, pues les molesta la luz. ¿Por qué? Porque en la parte norte del mundo y en la parte sur la radiación solar llega más inclinada. Por ejemplo, está el planeta Tierra y está el Sol. Por lo tanto, los rayos solares que llegan en la parte norte o en la parte sur son mucho más inclinados y por lo tanto no llegan tan perpendiculares, tan directos como podría llegar en el Ecuador. Por lo tanto, las personas que están en esta parte del planeta están adaptadas a las condiciones ambientales. No necesitan generar melanina como nosotros en los ojos para cubrirse del sol porque el sol no es tan intenso. Pero, por ejemplo, la gente que vivimos en la parte ecuatorial, sí necesitamos producir melanina. Es más, yo, por ejemplo, soy un poco de piel blanca, pero tengo bien marcado en mis camisetas del brazo donde estoy requemado y no requemado. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo está adaptando, está produciendo melanina para cubrirme de esa radiación. Entonces, todos los organismos se adaptan a las condiciones ambientales. Bueno, ahí está una imagen. La biología tiene muchas ramas, eso es bien interesante. La biología estudia muchos puntos, todos los seres vivos, pero cada uno de esos tiene un nombre muy específico. Les voy a estar explicando, me van a hacer ustedes un mapa mental referente a las ramas de la biología. Por ejemplo, la zoología es el estudio de los animales. La botánica estudia a las plantas. La micología estudia a los hongos. La microbiología, pues como su nombre lo dice, estudia a los microbios. Puede ser virus, protozoarios, bacterias. La bacteriología estudia nada más las bacterias. La genética estudia la composición genética o estructural de los seres vivos. Fisiología, el funcionamiento de los seres vivos o de un órgano. La biología, el estudio de los seres vivos. Biología molecular estudia las moléculas de interés biológico, carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN. La anatomía estudia la morfología. No confundan aquí entre la fisiología y la anatomía.
Podemos tener una imagen de un animal, de X animal, pero podemos ver su cabeza, podemos ver sus cuerpos, sus brazos. Eso estudia la anatomía, mientras que la fisiología estudia cómo funciona el brazo, cómo funciona el ojo, la cabeza, cómo funcionan los líquidos que introduce y se van al aparato digestivo. La perinatología pues estudia algunos organismos relacionados al crecimiento y a los bebés de algunos organismos. La mastozoología estudia nada más los mamíferos. La biología celular estudia solamente las células como tal. La bioquímica estudia los compuestos químicos que van a interactuar con los seres vivos. Es muy diferente a la biología molecular, porque la biología molecular está más interactuada con la genética, mientras que la bioquímica es todos los compuestos o las reacciones químicas que pasan en un organismo. Por ejemplo, cuando ustedes se comen un chocolate, hay algo que se llama el ciclo de Krebs, y eso lo estudia la bioquímica. La histología estudia los tejidos de los seres vivos. La biogeografía va a estudiar la distribución de los seres vivos en el planeta o en una zona geográfica. La ornitología es el estudio de las aves. Herpetología, estudio de los reptiles. Parasitología, estudio de los parásitos, principalmente aquellos parásitos de origen animal. Paleontología, estudia los dinosaurios, estudia todos los seres vivos que alguna vez existieron, no nada más los dinosaurios. ¿Sí? Aquí es bien interesante porque hay muchas personas que les gustaría estudiar paleontología y dicen, ¿y para estudiar paleontología qué debo de estudiar? Biología. Ahí está la respuesta. ¿Sabían ustedes que aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hay paleontólogos? Y esos paleontólogos estudian mamuts, estudian trilobites, estudian dientes de tigres de sable. Es bien interesante eso también. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos, cómo se clasifican los seres vivos. La evolución, pues evidentemente cómo han cambiado a lo largo del tiempo los organismos. La protozoología estudia a los protozoarios, a los organismos unicelulares eucarióticos. Y la entomología estudia los insectos. Por lo tanto, me van a hacer un mapa mental con las ramas de cada uno de estos con dibujitos. Bueno, con un animalito, una plantita. Y esto es interesante, esto es importante que lo sepan, porque si en el examen estatal les preguntan, un mastozoólogo fue a ver unas características de tal, bueno, ya saben que los mastozoólogos estudian los mamíferos, ¿vale? Entonces es muy importante. El mapa mental, bueno, este no es un mapa mental, solamente es una representación. Acuérdense que los mapas mentales son un poquito más como esto que se encuentra aquí. Muy bien, y aquí tenemos otro trabajo. Me van a relacionar, después de que hicieron su mapa, me van a relacionar ustedes las definiciones que tengo aquí con su respuesta correcta. Origen y formación de especies a partir de preexistentes. ¿Quién estudiará eso? De estas ramas. Funciones y estructura de los componentes celulares. ¿Quién estudiará eso? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, su mapa, cuando vayan haciendo su mapa, pues también vayan haciendo este pequeño test para que vayan relacionando las ramas de los organismos. Y, bueno, vean, esto es bien interesante. Aquí tenemos nosotros en color rojo, 1, 2, 3, 4, las ramas de la biología, representados en un arbolito. Pero hay algunas ramas que tienen subdivisiones. Por ejemplo, yo soy biólogo. Vamos a decir que la biología está aquí. Biología está aquí. Yo me dediqué más a cosas de fitoquímica, pero también me dediqué a cosas de botánica. Y dentro de la botánica, mi subdivisión es la etnobotánica. Que la etnobotánica es el estudio de las plantas que utilizan los pueblos indígenas. Entonces yo me dedico a estudiar qué plantas utilizan los pueblos indígenas, porque muchas de esas plantas que las utilizan tradicionalmente para curar algunas enfermedades es bien interesante, porque cuando yo las estudio en el laboratorio me doy cuenta que esas plantas inhiben algunas bacterias, sí las matan. Entonces eso es lo que estudia la etnobotánica. Y entonces de estas palabras que se encuentran aquí, de la A a la I, me van a identificar ustedes cuáles son ramas y cuál del 3 tendrá subdivisiones de las que se encuentran aquí. Eso también me lo van a poner ustedes en su libreta. ¿Vale?
Aquí, perdón, aquí están, pueden ser las ramas y aquí están otros ejemplos. Entonces deben de relacionar estos dos, cuáles son ramas y cuáles son subdivisiones, ¿vale? Y vamos por último, ciencias auxiliares de la biología. La biología ya vimos que tiene ramas, que va a estudiar a cada uno de los organismos y tiene nombres, pero también existen materias que van a ayudar a la biología. Quiero que me pongan ustedes qué materia puede ayudar a la biología. Por lo menos me van a poner 10, por lo menos. ¿Sí? Porque hay muchas. Por ejemplo, les voy a decir algo. Historia. ¿La historia tendrá que ver con la biología? Sí, porque evidentemente vamos a ver el pasado de los organismos, su historia, cómo evolucionaron. Miren, les voy a decir algo. Derecho. ¿La licenciatura en Derecho tendrá que ver con biología? Pues actualmente Derecho tiene que ver mucho con biología porque actualmente hay normas que protegen a los seres vivos o a plantas que están en peligro de extinción y evidentemente eso se castiga hasta con cárcel. Entonces me van a poner ustedes por lo menos 10, pueden ocupar estas dos, Derecho e Historia. Entonces 8 van a poner. Pero por favor van a poner ciencias, materias auxiliares de la biología y me van a explicar el por qué son auxiliares.